Bueno, yo quiero darles la más cordial de las bienvenidas a esta última sesión de nuestro seminario, que con muchísimo gusto vamos a cerrar con broche de oro con una de las coorganizadoras de este evento. Yo quiero comentar que Giovanna María Aldana Barahona, cuando comentamos la posibilidad de hacer este seminario, la intención era poder extenderlo hacia todo el sur del continente y con todos sus contactos, con sus vinculaciones, con sus buenos haceres, logramos estas 11 sesiones que han sido maravillosas. A mí me congratula enormemente ver mensajes de despedida, aunque todavía ni siquiera iniciamos esta última sesión en donde hay múltiples agradecimientos por lo que se ha logrado. En realidad ha sido muy valioso este intercambio de saberes desde las personas que investigan los textiles, las hacedoras de los mismos y también, bueno, algún varón que fue solamente uno el que participó, pero otros que están escuchando también estas sesiones. Y este seminario de saberes de origen textil, patrimonios en resistencia, que con un subtítulo importantísimo se llama ahora el textil indígena en Abya-Yala, epistemología, cosmovisión, identidad y resistencia. Prometemos que va a continuar. Comentarles que esta es una actividad de la Casa Colsan, Gilitla Ixba, del Colegio de San Luis, que junto con la Red de Resistencias Indígenas hemos podido concretar. Hoy concretamos y cerramos este seminario por ahora. No sabemos cuándo vamos a continuar. Y agradecerles profundamente, por supuesto, Giovanna, y a ti, al doctor. Vamos a cerrar micros, pero si nos están escuchando, por favor cierren los micros porque quiero darle ya la palabra al doctor Eduardo, que nos va a hacer el favor de presentar a nuestra conferencista última y cerrar con broche de oro este seminario. Gracias, Eduardo. Adelante. Gracias, Claudia. Hola, Jovis. Bueno, en esta ocasión me toca leer tu sembranza, así que procedo a continuación con ello. Giovanna María Aldana Barahona es antropóloga y politóloga de la Universidad de los Andes, Colombia, doctora en investigación en ciencias sociales por la Flaxo, México, y máster en estudios latinoamericanos por el Instituto de Iberoamérica de la Universidad de Salamanca, España. Ha sido docente universitaria tanto a nivel de pregrado como de maestría en Perú, Colombia y México. Aprendiz de bordado y tejido, investiga el textil indígena en relación con la identidad, la resistencia y sus contenidos epistémicos. También se ha dedicado al estudio de las migraciones del pueblo indígena Tenec en México. En esta presentación se expone el estudio de las resistencias en la cotidianidad por medio de la vestimenta, como un acto de definición de la manera de ser en la vida. Para ello se presentan dos casos: el chumbe del pueblo inga del Putumayo, Colombia, y el hipil del pueblo maya de Yucatán, México. La investigadora compara los dos artefactos con respecto a tres dimensiones: el arraigo social, los procesos de adaptación y el sistema epistémico que representan. Cada uno de estos elementos, a su vez, tienen características que los componen y que califican la resistencia indígena en la cotidianidad. Bueno, sin más que decir por ahora, le cedo la palabra a Giovanna María Aldana Barahona. Adelante, Jovis. Hola, Eduardo. Hola, Claudia. Pues un gusto cerrar el seminario. Muchísimas gracias por la oportunidad de ser la última y cerrarlo en conjunto y por la asistencia asidua de las personas que nos han estado acompañando. Permítanme, voy a compartir pantalla. Bueno, pues yo vengo a hablarles de la vestimenta indígena como símbolo de resistencia, que es el grueso del tema en nuestro seminario, pero también pues que ha sido una parte importante de mi trayectoria como investigadora, y espero aunar pues muchas de las cosas de las que hemos conversado en el seminario, y bueno, también que conversemos al final, que haya preguntas que podamos dialogar. Voy a hacerlo a través de dos prendas de vestir que considero además artefactos culturales. Luego mencionamos qué es eso y los pongo a dialogar acá. El hipile maya, yucateco,
y el chumbenga, del cual ya tenemos una charla con Muscuitizoy, pero bueno, aquí lo vamos a ver desde otra perspectiva. Lo primero que quiero mencionar es por qué, antes de hablarles del hipil y del chumbe, es por qué el textil es un símbolo de resistencia. Aquí puse imágenes de los diferentes artefactos que hemos estudiado o que nos han presentado en este seminario y por qué, digámoslo así, muy raso, por qué estos trozos de tela con estos símbolos nos sirven como método de resistencia. ¿Y contra qué se resiste? Efectivamente, ¿contra qué se resiste? A través de la vestimenta. Y bueno, desde mi perspectiva y de la de muchas personas, se resiste frente a la colonialidad del ser, del saber y del poder, específicamente el textil a través, contra la colonialidad del ser, que son procesos de larga duración que vienen afectando a los pueblos indígenas, no solamente desde el proceso colonial, sino también republicano y actual. Y sobre todo se resiste frente a la subalternización del sujeto indígena, que es una de las cosas que nos ha ocurrido y por la que consideramos al textil como lo consideramos, al indígena, a las indígenas, como les consideramos, y bueno, vamos a ver otras cosas. La primera subalternización es la subalternización del otro por medio de la colonización de las almas. La he denominado así, la colonización de las almas en el Navia Yala, donde surge un sujeto importante que es el sujeto colonizador iglesia, que no solamente se encargó de la administración, y vamos a hablar primero de este periodo colonial y de una manera, digamos, no profunda, pero sí en la búsqueda de historizar los procesos y de darnos cuenta, bueno, historizar los procesos desde la perspectiva de Grossfogel y darnos cuenta desde dónde vienen estos lazos. Seguramente muchas y muchos de ustedes los conocen, pero aquí vamos a hablar de ellos, a ponerlos sobre la mesa. La iglesia pues fue el aparato administrativo, lo sabemos, hasta en países como Colombia, Ecuador, Venezuela, hasta 1974. Es decir, en ese momento muchas de nosotros todavía apenas estábamos naciendo, entonces un evento reciente. Pero, pues digamos, por eso pongo unas imágenes como un dibujito de la colonia, pero con procesos que pasan sobre todo con los dominicos aquí en Colombia, con los franciscanos también en un largo periodo, que buscan a través de la evangelización dominar el mundo desde la hispanidad, desde los proyectos de hispanidad y de imposición de una sola religión y homogeneización que ya traían desde sus procesos en Europa de lucha contra el islamismo. Ese primer sujeto, colonizador iglesia, se acompaña de la mano, obviamente, por la subalternización a sangre y fuego, que es el sujeto colonizador conquistador. Estos personajes que tenían una misión económica, dentro de la cuales hay muchos personajes importantes. Uno de los más llamativos es Hernán Cortés, otro gran conquistador también, con mucho reconocimiento por su conquista y por, digamos, desde España su ampliación del imperio español y desde las Américas por ser una de las personas que más trae toda esa saga de genocidio, Pizarro en Sudamérica y muchos otros. Y aquí yo pongo dos imágenes que ustedes ven son muy llamativas, obviamente sobre eso los dibujos son bastante posteriores. Una sobre la que se conoce muy poco, que es el apoyo que tuvo la conquista por los perros grandes. No solamente, digamos, fue a sangre y fuego, sino este apoyo en utilizar otros seres para la dominación, como traer los mastines, transformar animales en asesinos. Incluso eran soldados algunos perros y tenían salario y tenían medallas y eran renombrados y se les hicieron estatuas porque era la manera de dominar a sangre y fuego. Y obviamente eso es la colonización del poder y de eso se conoce bastante. Sin embargo, hay historiadores hasta la actualidad. Hace poco escuchaba yo un programa que se llama, es muy interesante el programa, se llama México 1521-1821, se forja una nación, lo encuentran en Spotify. Lo hizo el Banco Nacional de México y Citibanamex. Hablan historiadores e historiadoras con muchísimo conocimiento, pero me llamó la atención que uno de ellos dice que no es posible que hayan hecho la colonización de esa manera los soldados y que se hayan extinguido tantísimas personas indígenas o denominadas posteriormente indígenas,
porque pues eran muchos indígenas, entonces ¿cómo iban a irse en contra de los españoles que eran poquitísimos? Y lo menciono porque todavía sigue esa idea de aminorar el gravísimo problema de genocidio que expandió el Imperio Europeo y todo ese pensamiento eurocentrado de dominación. Pero claro, aparte de esa dominación desde el poder, también está la dominación desde el saber, desde la cual aquí se ve la quema de los códices mayas por Diego de Landa, que es, para los que no conocen esa historia en México, y es bastante dolorosa, es quemar, no es la única vez que los queman, pero es poner en la pila todos los códices mayas y quemarlos. Y los tres que quedan, bueno, quedan poquísimos, algunos tal vez no conozcamos, pero están en Europa. Hay tres códices en Europa con muchísima información y si bien se ha estudiado, pues también es una manera de apoderarse y subalternizar el saber. Están en Dresde, en Alemania, en París y en Madrid. Entonces, estas son formas de dominación que digamos, no están en el pasado, están en nuestro presente y están encima, buscando mantener ese tipo de dominación sobre el saber y el pensamiento indígena. Una de las cosas que también podemos tener evidencia es la subalternización desde la ley, la conformación de un Estado dominante que justifique desde la norma, ya sea de la corona, ya sea posteriormente desde la república. Y en la actualidad también con los tipos de estados o repúblicas que tengamos, es poner la vida al servicio de unos pocos. Poner la vida de muchos para el desarrollo del capitalismo de unos pocos. Y aunque, digamos, vivimos en un mundo de explotación, yo quiero mencionar este tipo de cosas porque vivimos también en una serie de eufemismos, de hablar de daños colaterales como si no fueran decisión de alguien, como si no pertenecieran a un sistema, como si no se hubieran dado sobre la vida de personas. Pero además, no solamente de seres humanos, sino de muchos seres. Se considera, y lo estoy mencionando muy superficialmente, sobre esto hay mucha literatura, pero se considera cualquier ser al servicio de esta dominación anglocentrada, eurocentrada, que permanece así. Y no estoy hablando, digamos, en contra de países ni de las personas que viven así, pero sí hay que darnos cuenta del sistema de dominación en el cual estamos y a qué conlleva y por qué resistimos desde diferentes frentes ante eso. Aquí hay una imagen, digamos, que lo representa también cómo se abre y literalmente encima de quién se abre y por medio de quién se abre la conquista en América y la permanencia también de tanto la conquista, el proceso de colonia, pero también republicano y actual, pues es a hombros de personas indígenas, ¿no? A las personas que vivían acá. En ese proceso, y hagamos digamos, la mención, es que surge precisamente ese sujeto indígena. Antes no tenían una sola identidad, pero este sistema es muy homogeneizante. Entonces también se les denomina indígenas a cualquiera que habite el continente, ¿no? Y hagamos también la mención sobre esto, que por eso, tanto en el seminario como desde la perspectiva mía personal, tratamos de utilizar otros nombres a este continente, para este continente, como Abya Yala, porque es una manera de reivindicar los saberes que hay en el territorio y cómo se pensaba antes. Hay muchas cosas que se cortaron y que nunca conoceremos, precisamente por estos procesos. Pero no bastando aquello, pues se mantiene, porque mantiene formas de dominación que son útiles para unas y unos pocos, especialmente unos pocos. Esta foto es más reciente sobre la segunda foto. Es cuando ya había fotografía sobre la esclavización de los guaraníes, muy conocida, está online. Pero la manera en que en el cono sur de América, no exclusivamente, pero digamos este es el ejemplo, se hace sistemáticamente la eliminación de los pueblos indígenas. Lo menciono porque este caso, como ejemplo, porque hay muchas personas en el cono sur que piensan que negando eso, parece que no fuera a existir. Entonces consideran, y lo hablábamos con la exposición de Olga Zulka, consideran que los argentinos son todos blancos y que no hay personas ni collas, ni mapuches, ni com, ni etcétera, en el cono sur. Y así se ha vendido, porque detrás de todo esto hay discursos de poder, hay imaginarios de poder que buscan eliminar, homogeneizar, pero desde el blanqueamiento, la vida de las personas. Esta foto es
de 1900 más o menos, 1890, 1900, ya estaban las cámaras fotográficas, por eso la distorsión de la imagen y lo borroso, pero es eliminación y genocidio de las personas indígenas para ir a trabajar sobre todo a las minas, sobre todo para la explotación de recursos que no se quedan tampoco en el territorio, sino que se van a precisamente ese norte global. Y aquí hago un paréntesis importante. Siempre hay que tener en cuenta de qué es lo que admiramos de ese norte global, qué es lo que admiramos de esa explotación, porque eso que admiramos, esa independencia, esa riqueza, ese bienestar, está fundado en esto, está fundado en el dolor, en la muerte y en el genocidio de miles de personas. Y eso me parece importante hacer mención. Otra manera de dominar el saber y dominar los haceres de las personas y las maneras que tienen de vivir es generar una imagen de esas personas. Y durante la colonia y posteriormente en la República fue muy poderosa pues el dibujo y posteriormente otras formas de representación de lo que era ser indígena, ¿no? Describir a los, y hay también muchos estudios muy interesantes al respecto, describir a unos seres fantásticos que eran mitad animales, mitad humanos, discutir ampliamente por grandes personajes si tenían alma o no, o decir, bueno, que eran que digamos esta figura del el acéfalo es a quien adoraban y eran estos seres míticos que tenían patas de animales, en el estómago un demonio y cosas así, digamos, como bastante distorsionadas, que era la manera de vender ese territorio salvaje hacia la Europa y obviamente justificar la dominación necesaria, que en términos prácticos y para nuestro tema que es el tejido, lo describió Guamán Poma de Ayala cuando fue ante la corona. Muchos de ustedes lo reconocerán a Guamán Poma como un personaje diciendo, hey, aquí nos están explotando. Yo hago los dibujos, yo soy el fotógrafo de la época, es por 1600 y medio por ahí, y dibuja precisamente a estos, como vemos aquí en las imágenes, o bien a un colono o bien a un fraile golpeando a los indígenas para que tejan, para explotar ese tejido y llevarlo a Europa para que los europeos vistieran de bellas maneras. Y traer a través de la evangelización y de las religiosas otros saberes que aunque compartimos en la actualidad y pues hacen mucho de la tradición que conocemos, fueron traídos dentro de ese sistema de explotación y dominación para enriquecer o embellecer o considerar ciertas estéticas como superiores a otras. Entonces, digamos, la manera de dominar el saber. En ese periodo, entonces, y como resultado de la conquista, surge ese yo conquistador, un ser que no es una sola persona, un solo ser humano, y ese yo conquistador lo tomo de Dussel, que dice, son tres actores, la iglesia, el Estado y esas personas conquistadoras, bueno, específicamente hombres, que se fundamentan para su desarrollo en el genocidio, el racismo y el dominio policivo de la vida. No era simplemente una administración de la vida, sino un dominio policivo el que ejercía la iglesia. Una manera de comportarse, una manera de cortarse el cabello, una manera de tener la estética, una manera de hablar que poco a poco fue calando y que hemos considerado aquí desde diferentes frentes, pero que determina también la manera en que consideramos visualmente los colores, la estética, el pensamiento, la belleza, etcétera. No mejora en el periodo republicano. Incluso hay muchas personas, historiadoras, historiadores, que nos permiten ver que en el periodo republicano los pocos derechos o los derechos que tenían las personas sobre el territorio específicamente o sobre la valoración de la vida más diversa se apagan con la creación de las repúblicas. Los conquistadores pasan a ser las élites, la iglesia sigue con la administración sociopolítica y la corona también pasa a ser desde esas élites el Estado. Se transforma, perdón, no pasa a ser, sino se transforma en lo que llamamos los estados. Y en la determinación de las fronteras administrativas, las fronteras de cada país, que aparte de que implica un montón de luchas intestinas y de explotación de las personas, tanto indígenas como afrodescendientes que habían esclavizado en las Américas, para esas luchas, pues también determinan la separación de muchos pueblos. Muchas de las fronteras de los estados son la separación de los pueblos indígenas y la desconsideración por esas tradiciones. Y eso es lo que hace Europa sobre el mundo, de una manera más antigua y tal vez menos reconocida en las Américas,
se considera más naturalizada por el discurso supuestamente democratizante, pero es mucho más evidente como lo hicieron en África, explotando y con las mismas estrategias de genocidio, de racismo y de dominación de todos los seres sobre el territorio. Es decir, que no es una estrategia vieja. Y en la actualidad nos encontramos con una parte importante de refuerzo de esa conformación republicana, pero que llamamos neoliberalismo. El neoliberalismo tiene una característica muy importante que es el extractivismo económico, epistémico sobre la vida y sobre los seres. Esto que vimos o que medio mencioné y que conocemos que fue la colonia y la república es muy fuerte en la época actual. Es muy fuerte la explotación de diferentes recursos para el bienestar de, digamos, sobre todo el 1% de la población que puede, ya sabemos, contaminar más que millones de personas, pero además para sostener los medios de vida de un norte global que cada vez determinan de manera más negativa la vida de las personas y en especial de aquellos más vulnerables que han sido subalternizados durante siglos, como las personas de comunidades denominadas indígenas y afrodescendientes. En la actualidad lo que vemos, como se evidencia esta dominación, es especialmente a través de la estigmatización y criminalización de la protesta, por ejemplo, de las políticas de seguridad nacional que determinan que las personas indígenas pueden llegar a ser delincuentes por defender los derechos que tienen como comunidades o incluso defender la misma madre tierra. Se vuelven delincuentes, se pueden encarcelar, se pueden encerrar, se puede ir sobre sus territorios en pro de beneficiar supuestamente al resto del Estado, de la nación. Se pueden quitar sus territorios, se pueden hacer contratos estatales. En esta semana, por ejemplo, en Ecuador estaban mencionando de las 24 provincias, no tienen estados ni departamentos, sino provincias. Las 24 que hay en Ecuador, en 20 hay explotación de recursos minerales, ya sean de petróleo o de mineras. El ataque contra esas personas que lleguen a defender la tierra es altísimo. Por lo tanto, estamos viviendo en una época de necropolítica como forma de gobierno. Y evidentemente esa necropolítica, esa manera de considerar la vida de las personas como que se les puede dejar morir y se puede administrar más bien como seres, como daños colaterales para que funcione el sistema, es como nos están administrando la vida. ¿Quiénes? Porque esto tiene nombres. Y como les decía, la idea de hablar de esto es dejar de lado los eufemismos. Es los agentes, el principal agente por la responsabilidad con la que surge es el Estado. Claro, los Estados-nación son los que tienen la mayor responsabilidad porque son los que más deberían de garantizar los derechos y la vida de las personas que están en sus territorios. El olvido por violencia económica, el olvido de los territorios que no tienen servicios, educación, acueductos, etcétera. Eso no es simplemente un olvido de Estado ni una falta de presencia, eso es violencia estatal. Por ahí lo tengo escrito en un artículo, pero hay que denominarlo de esa manera para también saber quiénes son los que tienen que defendernos, quiénes son los que podrían protegernos también y generar políticas realmente incluyentes para las poblaciones. Obviamente otros agentes son agentes más comerciales defendidos dentro de este esquema estatal. Los principales son aquellos que tienen monocultivo de diferentes seres, tanto de los alimentos que se han apropiado de las formas de cultivo, que son los monocultivos de maíz, de soya, de palma de cera, y los ganaderos, los grandes ganaderos, especialmente de las reses o de los cerdos, que se apropian de territorios, excluyen a las comunidades, pero también las asedian y las eliminan, les quitan las tierras, y obviamente atrás hay muchos asesinatos. Eso es uno de los grandes agentes que va en contra de los derechos de los pueblos indígenas. Las multinacionales mineras también son un actor que es agente de estas violencias, eso lo sabemos, digamos, es más evidente, pero todo, digamos, también con el respaldo del Estado. No es que solamente afecten a las personas indígenas, esto es importante aclararlo, pero las personas indígenas están en los territorios donde estos procesos se ven más que no es en las ciudades. En las ciudades se van a ver otras cosas, otros racismos, otros rechazos, pero este es el asedio general sobre las formas de vida de las personas indígenas. Un evento que estamos viendo que es muy importante, más reciente, es la gran turistificación, la gran hotelería. Lo que ocurre en estados como México, por ejemplo, pero voy a ponerlo como ejemplo porque es más conocido, con Cancún y todo lo que es la zona llamada la Riviera Maya.
para las personas que no son de México. Cancún aparecerá igual que para los de México, pero tal vez lo conocen más. Cancún aparece como un lugar para viajar paradisiaco y maravilloso, pero hay que reconocer y subrayar que es un proyecto de Estado, más o menos en los años 50, que se lleva a cabo sobre la década de los 70 y que implica erradicar, exterminar a las personas mayas que viven ahí, quitar los territorios y venderlo a multinacionales extranjeras para que sean las personas mayas las que sirvan las mesas, las que construyan los edificios, las que deterioren sus formas de vida y coman toda esa contaminación y no puedan entrar a esos lugares. Esos lugares en principio son pensados para el turismo extranjero, precisamente anglo y eurocentrado. Posteriormente se volverá más nacional y más latinoamericano, tal vez, pero no fue pensado para eso. Entonces, ese, digamos, es otro de los exterminios que vemos en la actualidad y obviamente otra de las violencias. Y una última que tal vez es menos mencionada porque también se vende, todo esto se vende como desarrollo del Estado, políticas públicas, económicas positivas para la nación, y bueno, ahora menciono otras cosas, es el conservacionismo eurocentrado. El conservacionismo que dice vamos a pagar bonos a los países de América Latina y África y del sudeste asiático menormente, para que protejan sus bosques. Pero esto implica que las personas indígenas no puedan vivir en esos bosques, que tengan que ser eliminados y que esos bonos no vayan tampoco a ellas, vayan al Estado y al bolsillo tal vez de algunos pocos en países con altos niveles de corrupción. La World Wide Foundation, el Osito Panda, por ejemplo, es una de ellas que tenía, pues que obviamente se hacen un lavado de cara muy espectacular, y que llega a hacer que las personas no puedan vivir en sus territorios porque no se conoce la importancia de la relación de los pueblos indígenas con sus territorios, no solamente como cuidadores o guardianes, que es una figura importante, sino para el desarrollo de la vida en esos lugares. Todo eso deriva en que una de las cosas más importantes sobre las cuales en la actualidad se ejerce la presión sobre la vida de los indígenas es la muerte. Aquí les pongo una gráfica de los asesinatos de personas defensoras en bueno, alrededor del mundo entre 2012 y 2022, y los países de América Latina son los países más afectados por este fenómeno. Y las personas indígenas son alrededor del 40% del total de los asesinatos. Esto implica más de 700 muertes entre 2012 y 2022. El genocidio continúa. Lo que pasa es que es un genocidio gota a gota. Esta información la tienen en uno de los libros, en el libro que la Red de Estudios sobre Resistencias Indígenas editó con la editorial Avia Yala recientemente, y lo encuentran tanto en físico como en online. Pero este es uno de los artículos que muestra qué es lo que está pasando con las personas que defienden la vida. ¿Por qué matan a estas personas? Por defender ríos, por defender montañas, por defender los cultivos que no sean monocultivo, por defender la vida, por defender los derechos, por decir no se puede hacer derrames de petróleos sin que haya consecuencias. Tenemos que limitarlo, tenemos que tratar de limitar el consumo que sea dañino para la vida. Por eso asesinan a las personas. Y ya tenemos quiénes son los agentes. Frente a esto, ¿cómo resiste el textil? ¿Cómo logran las personas indígenas, siendo las subalternizadas y siendo vulnerables, cómo logran resistir? Y ahí está la potencia de lo que queríamos mostrar en este seminario, pero también de la labor que hacen las personas indígenas en lo largo y ancho del mundo, y específicamente para nuestro tema de Avia Yala. Y aquí, frente al yo conquistador, lo que yo propongo es que surge un sujeto indígena resistente. ¿Que quiénes son? Pues son las personas que cultivan las milpas, las chagras, y que están día a día existiendo como sí mismos y logrando que este sistema de muerte no acabe con toda la vida que hay. Los campesinos mayas, los MEM, los sabedores, los hinchis, los docentes indígenas que hacen todo desde la base, desde conseguir a sus estudiantes capacitarse a hacer programas desde sus propios saberes. Ahí vimos, por ejemplo, el tema de la Mapu Escuela, que es ese tipo de reivindicación también tan poderosa. Y para nuestro tema, obviamente, las tejedoras. Hay muchos tejedores, pero principalmente son mujeres las que están en este ámbito, y son un sujeto indígena resistente bastante poderoso. También se resiste desde un lugar, como les decía, desde la milpa, desde la chagra, que son diversas, que aceptan esa diversidad y la multiplican, desde la juventud y la transformación, desde los hinchis más jóvenes o las MEM, que ya hay un par de MEM, para quienes no sepan, los MEM son
vamos a ponerlo en estos términos, chamanes mayas, y normalmente por un llamado o por diferentes procesos son normalmente hombres. Yo conocí un par de casos, uno de ellos es Lady Dorantes, que es la de la foto, está en Yascabá, en Yucatán, aquí en México, y su abuelo le transmitió los saberes. Eso también es resistir, transmitir el conocimiento, incluso rompiendo los esquemas de edad para que esto perviva. ¿Y desde dónde? Pues aquí en los territorios. Acá les muestro los territorios, ya que yo voy a exponer el territorio del Maya, recordando que era un gran territorio que va desde lo que hoy es México, Belice y Guatemala, El Salvador y Honduras, y eso nos sirve para reconocer que nosotros somos un mundo indígena, que los indígenas, y lo que es considerado indígena se ha transformado, claro que se ha transformado, y lo sabemos, pero todo este mundo que vemos hoy es indígena, aunque tenga las fronteras por encima, indígena maya, con una misma herencia y con muchas diferencias en su interior, pero digamos como dentro de ese mismo esquema cultural. Esto es lo que es en la actualidad los diferentes países, y esta es la zona que yo estudié que corresponde a la zona de Yucatán, los municipios de Valladolid, Chancón y Yascaba específicamente, zona milpera. Y en Colombia, la parte que yo estudié fue Santiago, que está en el Putumayo, un territorio fronterizo con Ecuador, pero con la herencia del Tahuantinsuyo, que acá les pongo un mapa representativo para las personas que no conozcan. Este es un mapa representativo de acuerdo al Instituto Smithsonian, donde Colombia apenas tenía una parte, la parte roja es el Chinchaysuyo, tenía una parte pequeña, pero hasta allí llegó la extensión de ese Tahuantinsuyo. Acá puse un mapa de Colombia mostrando la parte que administró la iglesia hasta 1974, 74. Era la iglesia la que administraba estos territorios, para que vean la dimensión de esa colonialidad de la que hablamos. Todo lo negro del territorio no es montaña, lo blanco es mayormente montaña. Aquí viene la cordillera de los Andes y se divide en tres, y esas zonas no fueron administradas por la iglesia de la misma manera, el resto sí. ¿Qué significa eso? Ya nos lo contó también Musco y Tizoy en su exposición. Significa que eran la policía, eran el juzgado, eran los que cazaban y no cazaban y descazaban a personas, los que decían cómo se vestían, los que enseñaban o no enseñaban la lengua, los que administraban la construcción de vías, todas las formas de vida, las formas de alimentar, las formas de cultivar. La iglesia, hasta ese poco. Hay muchos otros países, sobre todo, digamos, en México y Centroamérica, que estos procesos ocurren más hacia, digamos, antes del siglo XIX, y tienen muchas diferencias, pero en países de Sudamérica todavía terminó hasta esa época. Entonces, ¿cómo se ve ese saber maya en el hipil y en el chumbe? Voy a hablar del hipil maya peninsular. Aquí tengo la vestimenta y la descripción. El hipil maya es un vestido con el cuello cuadrado en la parte alta, y en la parte baja está bordado por figuras de colores. El bordado se puede hacer a mano o en forma de brocado o de chocbilchuy, que es el punto de cruz, o a máquina, en cuyo caso se ha desarrollado varios estilos, varios colores y varias figuras. Su uso es cotidiano. En la parte peninsular todavía se utiliza mucho, sobre todo en Yucatán y Campeche, y en las partes menos cercanas a las grandes ciudades. Y de acuerdo a la región, se utiliza de manera diferente. El chocbilchuy es mucho más fino y más detallado, es el punto de cruz, y el bordado a máquina se hace con hilos comerciales, y el bordado a mano con lana y más grueso. La blusa que yo tengo es una blusa hipil bordada a mano, y aquí me voy a parar un poquito para que lo vean. Y bueno, tiene esta matizado de colores, que es como se denomina a esta variedad de colores. Y bueno, ahora les hablo, esa es una de las adaptaciones que ha tenido precisamente el hipil. Por su parte, el chumbe no es una vestimenta completa, es una parte de la vestimenta. Ya hemos visto varias fajas, y eso va a ser un tema muy interesante para todas las personas que les interese todas las fajas de América. Y aquí está la descripción de lo que es toda la vestimenta de las mujeres indígenas, igual que la anterior, la de diario como la tradicional. Las mujeres inga visten el tupuye, que es lo que nosotros llamaríamos blusa, que es de muchos colores, sobre todo de materiales satinados. La pacha o falda, que ya no es como los lienzos que se amarran o se ponen en la cintura las mujeres de Centroamérica, sino que es una falda, digamos, con cremallera, con botón, corta, que es ceñida en la zona del vientre por el chumbe. Esto obviamente se ha modificado en el tiempo, y es así como se ve en la actualidad para la mayoría de personas.
El chumbe, como ya sabemos, es la faja de colores, que ahora la describo un poco más, y utilizan una baita, que es este rebozo, es un trozo de paño, normalmente azul con borde amarillo o fucsia, como dicen en Centroamérica y México, con bordes de colores. Los textiles, en este momento, que es lo que, digamos, busco mostrar acá, utilizan materiales modernos, utilizan materiales, hilos sintéticos, utilizan técnicas también más recientes. Y ahora las voy a describir un poco más. Si la vestimenta se utiliza en una festividad, se incluyen las hualcas, que son grandes collares de Shakira, algunos más pequeños, algunos más grandes, y los yaktu, que son este tipo de coronas, que luego lo vemos en un videito que les voy a mostrar, que tienen plumas y cintillas atadas a la corona. Yo por acá tengo unas cintillas de esas, que nos mostraban la vez pasada el chumbe, ahora también se los voy a mostrar, pero que estas son mucho más delgaditas, como de 1 centímetro de ancho o menos, y tienen en muchos casos las figuras del chumbe muy reducidas, también colgadas. Y estas son coronas que se ponen en ciertas festividades. Y ya no se ponen, pues digamos, diariamente esas coronas ni los collares diariamente, claro que los utilizan para festividades. Entonces, la vestimenta sirve para resistir en la cotidianidad, en los espacios que permiten la existencia. Y yo lo analizo desde 3 perspectivas: el arraigo, las adaptaciones y el sistema epistémico. Cómo se arraigan, cómo se adaptan y cómo expresan ese sistema epistémico. Acá lo hemos visto a través de la expresión de la cosmovisión, y yo lo concluyo como el sistema epistémico en general, por lo menos en este primer estudio. Posteriormente hice otras profundizaciones, pero aquí quiero ponerlo desde esta perspectiva. El arraigo lo analizo a través de cómo se enseña y cómo permanece en su uso, las adaptaciones a través de las transformaciones que ha tenido y las innovaciones que hay, si es que las hay, no siempre, no es necesario que existan. Y cómo muestran el sistema epistémico, también lo muestro desde 2 factores: las representaciones fácticas o los hechos, y las abstracciones relacionales o teorías y definiciones que hay alrededor de esas prendas. Esto no tiene que estar escrito, esto tiene también mucho de conocimiento verbal y se transmite así también. La enseñanza y permanencia en el uso del hipil y el chumbe se ve todavía mucho en los espacios privados y en los espacios de transmisión del conocimiento madre-hija o abuela-hija. O abuela-nieta, perdón. Se transmite en el hogar, como una parte de las tareas del hogar. En mucho de esto también, como nos lo han mostrado las y los expositores, se hace como un medio para obtener recursos, aparte de las tareas del hogar, como un plus. En la península de Yucatán, además, hay personas, sobre todo hombres, que pasan a recoger los tejidos de las mujeres indígenas, les llevan hilos para que ellas tejan y se los recogen mensualmente, y ellos se quedan con la ganancia. Pero las mujeres no pueden comercializarlo individualmente. Y como mucho del sistema capitalista, la logística es donde se queda el dinero, entonces las personas, las mujeres indígenas, venden su trabajo por cosas muy baratas, muy barato su trabajo, aunque esto les implique horas y horas de trabajo. Sin embargo, el tejido de la blusa o de, digamos, ciertos artefactos, como por ejemplo los aretes que yo estoy portando, que es otro tipo de transformación del bordado, no del hipil, pero del bordado, les permiten tener cierta independencia y cierta ganancia de acuerdo a las estructuras sociales que tienen. Hablemos de la máquina de coser. El bordado en Yucatán pues tiene una expansión muy importante precisamente para la explotación de este tipo de prendas a finales del siglo XIX, cuando llegan estas máquinas Singer. Hay muchas personas que todavía la tienen desde esa época o desde principios del siglo XX. Las máquinas de coser a pedal. Y antes lo hacían a mano con el punto de cruz, antes de ese momento, y ahora lo hacen con las máquinas de coser mecánicas. Muy pocas les adaptan en motores, y lo hacen las mujeres, como les decía, después de sus horas de labores en la casa, que normalmente es con las últimas horas de luz que hay desde las 4 hasta las 6 de la tarde. Muchas de ellas se enseñan a sí mismas a coser, no tienen otros experticias, por ejemplo, en modistería, pero sí en el bordado. Pueden hacer brocados, pueden hacer matizados, y los dibujos o las imágenes que hacen, a veces las hace una sola persona, pero la mayoría de veces los dibujos los hace una mujer y luego los borda otra persona.
Yo acá les tengo una blusa, aparte de la que una blusa hipil, aparte de la que tengo puesta. Este es, por ejemplo, un brocado, que significa que ellas mismas les abren huecos con la máquina de coser. Esto es todo con experticia de lo que ellas hacen. Seguramente ustedes han visto otro tipo de dados que hacen así las mujeres y otros cambios o transformaciones que han hecho, tal vez las más jóvenes, es dibujar las flores y tener la misma técnica. Pero para coser las blusas, esto lo hacen con la misma técnica de abrir primero un cuadrado sobre la tela. Obviamente la costura la hacen posteriormente otras personas. Entonces son como las transformaciones que hay para mantener eso. Estas son blusas hipil, estas tres que les he mostrado son blusas hipil. Son una de las primeras formas de transformación que ahorita les voy a mostrar. Y como ven, las mismas personas tienen su vestimenta en estas blusas o vestidos hipil, y algunos son más formales y otros digamos, más de diario, por decirlo así. El chumbe sí ha buscado desde las escuelas de educación propia, y las docentes han buscado enseñarlo en las escuelas. Esto, como nos mostraban en nuestras expositoras de las fajas, no siempre pasa en los territorios. No pasaba con la faja Ralámuri, no pasa con las fajas en Ecuador, en cambio, y con otras fajas en Colombia. Las personas ingas se han interesado porque desde las escuelas se les enseña a niños y niñas y se hagan estos procesos. Y ahí es donde aparece ese sujeto indígena resistente, profesor, no solamente las tejedoras. Y acá, pues digamos, otras personas, aquí va a estar una de nuestras tejedoras, ya la mostré en otra foto, es una profesora, Ruy Rodríguez, pero que ella misma, desde su fan de hacer reconocer el tejido inga, pues también ha hecho partes de asociaciones, sabe tejer, enseña muy bien, a mí también me instruyó, y buscan por medio de asociaciones que se siga transmitiendo ese saber. También los procesos de adaptación son una manera de resistir, una manera de que ese saber, la simbología que tiene, no solamente, digamos, quede en una prenda, en un artefacto, sino que pase a otras prendas, pero así pasa el saber y así también los medios de vida se diversifican, cual es muy válido. Están las manillas con chaquira. Las chaquiras son elementos que muchas comunidades indígenas utilizan en las Américas, pero también las mochilas o bolsas también llevan ese mismo tipo de tejido y obviamente la simbología que hemos visto. Y una manera que por lo menos en esta presentación les cuento es que en los colegios se empezó a utilizar el vestido tradicional como parte del el uniforme, como reemplazo del uniforme. Esto lo hicieron en la escuela Inga, en el Putumayo, y también, estos eran estudiantes en ese momento, y también en escuelas de Yucatán. Pero fue una novedad, es llevar, por ejemplo, en la escuela de Yucatán, que queda en Sitnup, cerca de Valladolid, se hacía un día a la semana. Y estas actividades fueron reconocidas. La profesora que es sujeto indígena resistente en este caso es María Candelaria Mainovelo, que diría yo soy sujeta, no sujeto. Ella empezó con esta metodología para que las personas mayas supieran, sobre todo las niñas, supieran de su vestimenta y la fueran llevando. Y pues aquí está la blusa hipil también en su transformación. Ahora se me va a olvidar la profesora Silva, ahora lo recuerdo el nombre, estudió la transformación del hipil maya. Es una de las pocas personas que lo ha estudiado últimamente, porque es un tema de estudio que se estudió, que tuvo mucho auge en los 80, Silvia Terán. Y Silvia Terán mostraba cómo el hipil maya se ha transformado mucho en el tiempo. Ha sido bombacho, ha sido ajustado, ha sido de satín, ha sido de seda, ha sido de algodón, pero lo que siempre tiene son esta variedad de flores que les mostraban las otras blusas que vemos en las fotos y que implica, pues obviamente, relación con el medio ambiente. Y aquí, como ven, pues la variedad de telas, ¿no? Estos son tejidos, perdón, bordados de popola. Y ambas prendas de vestir mantienen el sistema epistémico y la transmisión del sistema epistémico. Esto también nos lo mostraron con las otras fajas. Y aquí yo lo recalco con una de las figuras. Todas las figuras del chumbe tienen una técnica matemática profunda, que tiene también la cordonería andina que nos mostró Rosa García Lobatón, que tienen este sistema de dualidad en la composición del tejido.
que construyen de abajo hacia arriba, como también nos lo mostraba Eugenia Calquín, y que también, digamos, va permitiendo que la tejedora construya con su lengua y con su pensamiento nuevas figuras, sin llevarlas matemáticamente como lo vemos acá. Esta es una manera de representarlo, pues que nos permite ver cómo se hace esto matemáticamente, pero el entendimiento está en el sentir, en las manos, en la lengua, en el pensamiento y en la creatividad de aquellas tejedoras que por eso se convierten en estas sujetas resistentes indígenas y que muestran, claro, la relación con el medio ambiente, que voy a llamarlo medio ambiente o naturaleza, pero es el entorno de vida, que no implica solamente una figura, esto ya obviamente muchos de nosotros lo sabemos, pero implica relacionarse y imbricarse como otro ser viviente con los seres vivientes con los que se vive. La montaña, el sol, los ríos o las flores, en este caso, son figuras que están aquí representadas. Esta es la montaña con el amanecer, el sol, una de sus representaciones, el río pequeño, hay otro río que es más largo, más grande, y la flor. Estoy diciéndolo todo en español. Y lo propio ocurre con los saberes, como les mencionaba antes, la manera y la destreza de utilizar los tambores de bordado, que no son una creación indígena, y las máquinas de coser, que tampoco son una creación indígena, con los hilos de bordar sobre las telas. Acá se ve el dibujo de cerca y la manera en que están haciendo el matizado con la máquina de escribir, con la máquina de coser, perdón, que implica un movimiento específico, un reconocimiento del trabajo. O también a mano, acá, digamos, con un dechado, y el bordado a mano por parte de las bordadoras mayas. También muestran pues esa relación que aquí se ve muy, muy de cerca con ese entorno colorido, ese entorno visual de la península yucateca, pues, del monte, y cómo se porta cotidianamente pues ese colorido sobre la misma mujer. Eso hace parte de la manera en cómo se entiende el entorno, como les decía, de imbricarse con él. No necesariamente desde un saber racionalizado, escrito, sino de un saber sentido y de un sentipensar, como lo mencionaba Falsborda también. Esos saberes, esa resistencia, nos va a permitir entonces entender un contexto. Acá les voy a mostrar un video que hice en el momento que terminé la tesis. Si llegan a no escucharlo bien, pues lo detengo, pero acá viene, digamos, como esa representación desde las voces de esos sujetos indígenas resistentes que les he comentado, ¿vale? Luego les dejo más bien una liga donde lo puedan ver, para que lo tengan. En mi canal está subido, pero es bastante probable que acá con lo que tengo no se vea tan claramente. Entonces, básicamente lo que me parece importante demostrar en este video, que es muy cortito, es de 4 minutos, escuchar desde las mismas personas qué significa resistir cotidianamente y digamos, que experimenta desde sus perspectivas. Y aquí pues ven hablar a personas mayas, ingas, sobre su cotidianidad y sobre la manera en que resisten. No solamente desde la vestimenta, porque este video hace parte de mi investigación doctoral, sino también desde el uso de la lengua y desde la reivindicación del pensamiento. Lo importante, digamos, como cierre es la manera de portar las prendas, de transformarlas, de transmitir el conocimiento y de transformarlo y reidentificarlo de diferentes maneras, son herramientas para descolonizar y romper con esencialismos. Y estas mujeres y hombres que son desde digamos, nuestros conocimientos y lo que hemos estudiado, están en el campo, están en sus territorios, están en sus lugares de vida, luchando contra el despojo cotidiano que este sistema, digamos, avasallador les impone, están descolonizando. Más allá de la teoría, están descolonizando los saberes y nos invitan a romper con los esencialismos y también a descolonizar el pensamiento, la manera en que tenemos de ver los textiles, la vida, la manera de crear, la manera en que tienen esos textiles de expresar los sentires, saberes de los pueblos indígenas, también descolonizar y romper con los esencialismos de la cultura, de lo que es bello, de lo que es tradicional y de los métodos de estudio. Muchas veces aquí en el seminario se mencionó, ¿y qué hacemos para valorar los textiles? Pues una de las cosas más importantes es paguen lo que vale.
pague lo que vale el trabajo. Busquemos las maneras de apoyar. Por ejemplo, uno de los problemas que tienen ahora las comunidades de Yucatán es que los hilos son carísimos y está entrando un mercado chino de sublimación importante, que las mismas personas pues utilizan para su cotidianidad para mantener lo que ellos consideran tradicional, su vestimenta y el colorido. Pero definitivamente que los hilos sean caros también es una medida estratégica para que las personas no tengan en qué trabajar y esos territorios puedan ser dominados por otros dueños de tierras que están abriéndose campo en la península yucateca. Entonces, evidenciar esto, evidenciar que la apertura de un tren en la región y que la apertura de grandes hoteles y que la apertura de grandes construcciones para las clases medias y altas, capitalinas o citadinas, pues implican una explotación sobre estos saberes. Y esa es una manera también de que si vamos a acercarnos a estas poblaciones cuando las estudiemos, lo hagamos con el respeto y la benevolencia hacia lo que ellas realmente requieren y necesitan. Las transformaciones de la identidad y del saber y del pensar que tengan las mismas comunidades denominadas indígenas a lo largo y ancho de Via Yala van a ser en gran parte determinadas por ellas. Y los saberes que nosotros tenemos desde las academias tienen que discutir con eso para que podamos descolonizar también las maneras de entenderlos, las maneras de difundir los saberes que tienen. Y eso ha sido parte de lo que buscamos en este seminario, claro. Y por eso consideramos en gran parte las personas que participamos, que es a través de la cotidianidad y de seguir existiendo y persistir en los saberes, como se resiste a través del textil y cómo se resiste día a día desde los pueblos indígenas. Y bueno, a través de esta investigación y a través de este seminario tratamos de hacer el aporte para ese reconocimiento y eso es de lo que se trata para las personas que están acá. Yo sé que comparten, muchas de las personas que nos han acompañado comparten esos sentires, entonces ahora hay que llevarlos a esa cotidianidad. Aquí puse el ejemplo de la Casa Maya, es una de las construcciones más maravillosas que hay para el manejo del calor en el clima en Yucatán, incluso para el manejo de los huracanes. Tiene una tecnología impresionante, muy, muy bien pensada. Sin embargo, las personas consideran que sus casas, las personas mayas consideran que sus casas son feas y que no son bonitas porque no tienen cemento y esa belleza también tenemos que reivindicarla desde la construcción. También puse y de los diferentes tipos de vivienda indígena o digamos local o aborigen que tengamos. Reivindicar eso implica reivindicar también los saberes, reivindicar las maneras de construir una casa y cómo se hace y con qué materiales y con qué respeto por el entorno. Y lo mismo con los saberes de las semillas, del cultivo y de la vida. Pero también eso tiene que ver con qué comemos y cómo modelamos y descolonizamos nuestro gusto. Cómo no nos llevamos solamente por las vidas, por las formas de vida, digamos, impuestas televisiva y hollywoodescamente para desayunar ciertas cosas, saborear ciertas cosas y considerar, incluso por encima de nuestra propia salud, lo que son los alimentos. Entonces hay que escuchar más, ver más, sentir más los saberes de los pueblos indígenas y yo creo, estoy convencida de que el textil indígena es una manera completa de reivindicar esos saberes y por eso me parece muy importante señalar que es una manera de resistir frente a estas formas de dominación. Y eso les quería compartir yo el día de hoy. Lalo, no me has dado la palabra, pero la voy a tomar. Entonces, Adelante, Claudia, perdón. agradecerte muchísimo, Giovanna, este camino, presentarnos el contexto histórico, porque es el origen, o sea, o es de donde vienen todos estos saberes, con todas las transformaciones que los han impactado a lo largo de cientos de años, ¿no? Y sin embargo, cómo podemos mostrar en la actualidad algunas prácticas que perviven, que subsisten y que están en resistencia, como tú bien lo dices, y cómo abordarlos ahora y vivirlos desde la descolonialidad, que esto es muy importante. Creo que es un enfoque que nos lleva a todas y a todos en algún momento cuando estamos estudiando este tipo de prácticas como son los saberes de origen textil, ¿no? Como nos has mostrado el chumbe y la pervivencia del hipil
¿no? Que con estas profundas transformaciones que son las tecnologías desde fines del siglo XIX, principios del XX, y como por ejemplo en la península yucateca, estos bordados hechos con las máquinas de coser, de pedales, están presentes, están resignificados, son parte de su patrimonio, que creo que además han sido ya motivos de nombramientos patrimoniales importantes, al menos en ciertas partes del estado, ¿no? Yo creo que de Yucatán, por lo menos. Hay colectivas que los han llevado a hacer esto, ¿no? A nombrarlos ya patrimonios o a presentarlos en las listas representativas de patrimonios culturales inmateriales. Y como dices tú también, estos estudios desde la subalternidad, ¿no? Seguimos hablando como de estos pequeños grupos, yo no sé si son pequeños, son muchos, pero sí siguen siendo tal vez minorías, ¿no? Dentro de lo aplastante que es la maquinaria del Estado, siguen siendo objeto de estudios desde la subalternidad, que me parece que también es otro enfoque muy interesante para poderlos abordar. Y a mí también lo que me gusta mucho es cómo cierras, o sea, y lo veo acá en los comentarios que ya vamos a empezar a leer, Giovanna, porque yo creo que esto nos está dando mucha tela de dónde cortar para continuar la siguiente etapa de este seminario internacional, en donde, bueno, se han involucrado pues muchos países del continente del Abya Yala y esto, poder nombrarlo como tú dices, el Abya Yala, poder conocer un poco más, no solamente desde el lado mexicano, que fue como empezamos a organizarlo, pero conocer más hacia abajo. Nos hace falta mucho también de Ecuador, nos hace falta de Perú, más de Colombia, de los países garífonas también, y ojalá en otro momento podamos involucrarlos. Pero yo me quedo también, Giovanna, con este cierre y ahorita les voy a dar la palabra, por supuesto. Yo creo que es importante también retomar esta parte del mercado. Mencionaste la turistificación. El impacto de la turistificación en México lo estamos viendo por todas partes y en el mundo entero, cómo el turismo está marcando una agenda que abona o impacta también en el saber qué hacer, en la oferta y la demanda también de este tipo de productos. Hay productos que, bueno, habían tenido cierta tradición en cuanto a algunas décadas de haberse conservado, décadas, varias décadas, y cómo ahora también ya empezamos a encontrar otros repertorios iconográficos que tienen que ver con la solicitud o la presencia de alguna turista o algún turista que dicen, por favor, yo quiero que me hagan esto de esta manera y que incorporen esta otra figura que no estaba en el repertorio y que empieza a ser parte del repertorio también pues en tiempos contemporáneos. Entonces, el mercado chino, que es todo un tema con el que no sé cómo se va a lograr resistir, pero estas pequeñas formas desde las localidades son digamos, las expresiones más importantes de resistencia. De lo local a lo global, empezar a construir estas nuevas narrativas. Bueno, se están construyendo, pero seguir construyendo narrativas de resistencia. Ahora voy a pasar, me corresponde, bueno, leer algunos comentarios y para allá voy. Buenas tardes a todos, gracias por la organización de este seminario, por todos los esfuerzos que hicieron y los saberes que compartieron, muy agradecida de corazón. Esto lo dice Valeria Chávez. Y también Sara García, coincido con Valeria y me uno a los agradecimientos por la organización y apertura de este seminario de saberes de origen textil. Olga Zulca, todo mi agradecimiento a quienes organizaron este seminario de una gran excelencia académica. Jacqueline López, gracias, muchas gracias por esta oportunidad que me brindaron. Felicidades a todos por tan hermoso seminario. Mariana Esperanza González, agradezco a quienes sostienen esta iniciativa, fue una experiencia enriquecedora en muchos sentidos. Por ahí preguntaban también, lo vi en algún momento, Giovanna, cuando mencionaste una publicación de la RERI, si por favor nos puedes compartir aquí en el chat esa publicación y dice,
Olga Zulca, yo creo que, bueno, esto tiene que ver con lo que empezaste a mencionar en un origen de este contexto histórico. La mitad, Olga, no sé si así es correcto. La encomienda, a mí eso me suena mucho para la parte de la Nueva España, y el yanaconazgo fueron los medios de trabajo utilizados para el exterminio de las poblaciones indígenas. No digamos, fueron las instituciones que permitieron a la colonia expoliar los conocimientos, los cuerpos y las mentes de las personas. ¿Cómo se Sí, llama el Claudia. documento de la RERI? Ajá, Perdón. sí, perdón, voy contestando. Sí, Bueno, perdón, también porque como eran comentarios, yo me seguía, pero por favor, adelante, Giovanna. ahí les puse acabo de poner mi perfil de academia.com, ahí encuentran las cosas que he escrito sobre el textil, el análisis del chumbe como artefacto cultural. No me metí mucho tanto en el chumbe, digamos en su estructura, porque ya no lo habían explicado, pero aquí tengo los chumbes que traje desde Putumayo. Tienen este tipo de colores que son más modernos. Son prendas que tienen entre 3 y 5 metros, más o menos 12 centímetros de ancho, y tienen pues digamos, este tipo de símbolos tejidos. Hay colores más tradicionales, como los que tienen de fondo blanco, y hay figuras complejas que a mí me parecen muy enriquecedoras con respecto a su saber, por ejemplo, que eso también nos lo comentaron, que es como esta, el centro es una flor, según lo que me comentaron, lo que he leído, es la flor del vientre, pero como están unidos, digamos, serían dos vientres y esto significaría una familia. Entonces, no es una simbología, digamos, que sea suelta, sino que, como también nos lo contaban, cuenta historias. Ahí está, digamos, el estudio de este chumbe como artefacto mental y mucho de la descripción que tienen ahí. También les puse el link acabo de poner el link de la página Ready donde está el primer capítulo del libro, y pues ahí también está la información de dónde lo pueden encontrar. Y en mi perfil de academia también está el video que no les pude mostrar, que es el resultado de esa investigación. Como les digo, es parte de la investigación doctoral. Mucho de lo que mencioné, me parece importante decirlo, es muy superficial, hay muchísima historia detrás. Eso, digamos, en la investigación doctoral está, y obviamente en muchas investigaciones sobre historia, pero quería yo tener como esa relación con la manera de historizar los procesos y reconocer por qué es tan valioso estudiar y seguir estudiando esto. Pero me faltó decir una cosa que he hablado mucho contigo, Claudia, en parte también con Eduardo, incluso por acá con la doctora Anabella Pérez también, cuando estuve haciendo el postdoctorado en el Instituto de Investigaciones Antropológicas, lo llegamos a conversar. Y es el hecho de estudiar el textil indígena en sí es un acto de resistencia. Aquí está Marisa Taborelli también, que ha hecho una amplia gestión, Olga Zulca, que ha hecho una amplia gestión, la misma Elvira Espejo que contactamos y no pudo acompañarnos. Es una lucha constante porque no hay presupuesto para estudiar el textil indígena, porque no se reconoce, no se valora ese saber como algo importante, sino como yo decía al principio, es como, es un trapito, es una telita, ay tan bonito, deme descuento, pero no lo que implica el hacerlo, el conseguirlo, el luchar por tener los hilos, el explorar la propia estética y la belleza y el mantener los saberes ancestrales e innovar frente a ellos, porque ya también está esta otra parte que dentro de lo que no se estudia, pues tampoco también se les solicita a las personas indígenas siempre haga lo mismo, siempre sea lo mismo para que sea tradicional y no puede innovar. Y las personas indígenas pueden innovar mucho y transformar sus identidades y expresarlas de las maneras que sean, sin por ello perder su identidad y tener esa fortaleza de lo que consideramos indígena y las variedades que tiene en Abya Yala. Continuar porque nos están cayendo muchos mensajes y tú me dices en qué momento quieres responder. Hasta ahorita han sido comentarios, pero los comentarios, bueno, también el comentario se comenta. Jacqueline López Maya dice, en México se daban los talleres de bordado desde primaria. Es una pena que no se siga con esa labor, ya que se está perdiendo poco a poco y así desaparecen nuestras costumbres. A ver, aquí tienes de Julia Morales Rendón. Saludos desde Gilitla, San Luis Potosí. Es un honor estar en esta clase y compartir con ustedes y aprender más de todo esto. Ojalá y vuelvan a ser
otro grupo y seguir participando. Olga Zulca, impecable intervención, estimada Giovanna. Tu presentación nos ayuda a continuar interpelando saberes y sentires de nuestros textiles en nuestro Abya Yala. A ver, insto a quienes organizaron este seminario a continuar con esta dirección. Es importante complejizar justo la elaboración y formas de entender y relacionarnos con el textil. Gracias por compartir. Un poco lo que tiene bueno, tiene que ver con lo que acabas de comentar. Esto del trapito, ¿no? Como le decimos en México, se ha vuelto la Sí. servilleta de las tortillas, un trapito para cubrir cualquier alimento sin saber que allí están unos bordados que la gente considera sagrados y no le estamos dando la importancia que se requiere. Bueno, nosotros aquí sí. A ver, Laura Repetti, muchas gracias. Los medios de comunicación son también generadores de violencia y dominación. Clara Madrigal, estuvo maravillosa tu presentación. Muchas gracias por compartir esta información tan importante. Daniela Peña Salinas, muchas gracias, Giovanna. Tus reflexiones y avances nos permiten seguir trabajando y reivindicando los saberes comunitarios, sus espacios, técnicas y también los retos que día con día enfrentan. Alejandra Aguirre, gracias, Giovanna, por tan enfocada presentación. Sin duda un cierre hermoso y con el mensaje de lo importante y esencial que hace el entender, el conocer, el no olvidar y el difundir. Gracias una vez más. Un saludo desde Guatemala. Ah, lindas las felicitaciones, Giovanna, te estás llevando todos los aplausos y el cierre con broche de oro. Ana Bella Pérez Castro, felicidades, Giovanna. Una duda, en muchos de los casos es la mujer la que mantiene su forma de vestir. Un buen comentario. Para mí es una forma de reproducir, una forma de pensamiento, de ser en el mundo, de identidad. El caso de los hombres es diferente. Y ello lleva a preguntarte si ya han dejado su vestimenta. ¿Podemos decir que pierden su capacidad para resistir? Eso me parece muy, muy importante porque aúna con otras cosas que estaban comentando. Muchas gracias, doctora Navella, por la pregunta. Es precisamente ahí en esa lucha de lo que tenemos que romper nosotros con respecto a lo que es el esencialismo y qué es ser indígena. La identidad indígena está en constante transformación. Otra parte de mi investigación que no es, digamos, esta de los textiles, es cómo esta explotación de los territorios lleva a que las personas migren y migran y se llevan su identidad. Y tal vez no se la lleven en la vestimenta, pero se la llevan en las fiestas, se la llevan en las formas de vida, se la llevan algunos en la búsqueda de nuevas maneras de ser. Cantar rap en indígena, tal vez, en alguna lengua indígena, perdón, volver a vestirse de otras maneras y recrear esos saberes. Porque recordemos que estos también son saberes que pusieron sobre esas personas y se creó una tradición. Hay un libro que se llama así precisamente, ahora se me olvida el apellido del autor, pero es la creación de la tradición. La colonia creó una tradición. Y la resistencia en algunas cosas está en el vestir, que es lo que nosotros queremos mostrar, pero luego se lo llevan en otros saberes. Y esa división de la vida, de los trabajos, implica que los saberes de los hombres a veces no sean tan reconocidos, y esa es la importancia de esta pregunta. Los hombres construyen ciudades, los hombres están en toda la parte de albañilería, los hombres indígenas son mucho de la albañilería de nuestros países y han llevado sus saberes a otros de otra manera. Pero cuando hay que respaldar la cultura, cuando se han ido a Canadá o a Estados Unidos, han retomado eso. Hay pueblos indígenas que definitiva, y esa es su manera de resistir, apoyar o recrear. Si ya no es en la vestimenta, será en otras cosas. Hay otras personas, por ejemplo, que han buscado reivindicarlos y tal vez reimaginarlos. Y entonces retoman ciertas vestimentas, como nos explicaba también Eugenia Calkin. Eugenia Calkin decía, ¿y en la ciudad cómo se hace? Pues hay que volverlo a hacer. Los hombres, por ejemplo, nos contaba también Musco y Tizoy, qué hacen cuando la faja no es para ellos y ya no tienen esa vestimenta igual. Aquí no les conté cómo se visten los hombres Inga, que tienen su propia vestimenta, pero lo que han hecho es, pues yo también voy a tejer los chumbes y yo me los voy a poner igual que las mujeres porque es otra manera de reivindicar el saber.
Entonces, no pierden la capacidad de resistencia, la transforman. La transforman como se transforma la identidad, la llevan consigo y respaldan nuevas maneras de ser o la retoman, digamos, intergeneracionalmente desde el lugar que les corresponda, ¿no? Y seguramente en el proceso habrá cosas que nosotros decimos que pesar y si van a morir esos saberes, sí. Y precisamente aquí pues intentaremos desde, como nos decía Rosana Corral, pues hay muchas cosas que van a ser desde el conservacionismo una manera de frenar que no se pierda, de llevar a lo académico para recordarlo, pero también, y esa es la parte que nosotros podemos aportar, ¿no? En cierta manera, pero no se pierde la capacidad de resistir, sino que se va transformando de acuerdo al contexto. Continúa porque hay muchos mensajes, Giovanna. Dice Marisa Taborelli, muy enriquecedor todo lo que has expuesto, Giovanna. Muchas gracias. Comprender cómo el textil, esa piel que nos envuelve, atraviesa el sentir y el pensar de los pueblos, resistiendo y a través del hacer es tan importante. Es la resistencia de la cosmovisión y a la vez nos mueve a responsabilizarnos y a ser protagonistas y responsables de acciones que permitan y aporten hacia esta tarea. Mil gracias. De Viviana, muchísimas gracias por la excelente oportunidad que tuvimos gracias a estos seminarios. Daniela Peña Salinas, muchas gracias y cada uno de los coordinadores y ponentes por mostrarnos el mundo de saberes textiles. Ana Bella Pérez Castro, felicidades por este seminario. También mi agradecimiento y mi admiración por sus trabajos. Gladys Genes, gracias Giovanna por abrirnos la mirada sobre estos temas. Amamos a los pueblos de América y su vida, pero no llegamos a comprender por lo que pasan verdaderamente. Gracias a todos por este seminario. Marta Lucía, muchas gracias por este espacio, un esfuerzo que vale la pena reconocer y difundir. Importante seguir divulgando los resultados y se programen otros más. Gladys, a todos los exponentes, muchas gracias por compartir sus experiencias. María Elena del Solar, qué importante intercambio de saberes donde vamos descubriendo nuestras conexiones americanas. Descubrir similares narrativas de resistencia entre tramas y urdimbres. Muchísimas gracias por la organización de este seminario, que sea el primero de muchos y cuenten conmigo. Andamos en el mismo camino. Así es. Ángela Argotti, muchas gracias, muy buen seminario, que se repita pronto. Iris Calderón, excelente exposición. Felicidades. Los textiles, la lengua y los conocimientos comunitarios van de la mano. ¿Qué opinión tiene sobre los textiles bordados a máquina? Es el caso de los delantales o mandiles bordados en punto de cruz que se producen en los últimos años en la cultura purépecha, que se programan desde una máquina y este artefacto se encarga de hacer todo el trabajo. ¿Y cómo podemos los artesanos resistir contra estos productos cuando existe poco o un nulo conocimiento respecto al saber artesanal? Termino con esto para que si quieres contestar, gracias y felicidades nuevamente, es de la misma persona, a los ponentes y a los organizadores de este seminario por ampliar los horizontes de textiles en resistencia. Pues esa pregunta tiene, digamos, como una doble respuesta. Una es aquella que ya di de la misma transformación identitaria y definitivamente tanto los sublimados son un tema muy reciente y muy veloz que está afectando la manera de entender el textil, el bordado específicamente. Pero yo creo que tenemos que recordar precisamente que esa transformación va a pasar como lo que pasó con el libro y las tablets de lectura o los computadores que decían se va a acabar el libro, se va a acabar el libro, no se puede y realmente lo que pasa es que se transforma tanto una cosa como otra. Es decir, el bordado purépecha que se hace en máquinas o que se vaya a hacer en sublimado va a tener un tipo de mercado. Mientras las condiciones económicas de las personas, el poder adquisitivo de las personas vaya en decadencia, pues seguramente los locales van a terminar comprando eso y va a haber otro más especializado, más detallado, que aquellas personas que se dediquen, como lo preguntan nosotros los artesanos, ¿qué hacemos? Seguramente se van a especializar o van a transformar su labor a algo más para venderlo en otros productos. Entonces, todo es muy dinámico.
Y ahí es la invitación a romper con ese esencialismo y decir, esto va para allá. Sí, es difícil detenerlo también, pero hay modos donde la reivindicación del saber y lo que está detrás va a encontrar su forma para seguir adelante, ¿no? Paola Shine, les agradezco compartir sus conocimientos en este gran seminario. Gracias a la organización, saludos a todos. Patricia Cortés, muchas gracias por este intercambio, hermosos encuentros. Luciana Ramos, muchas gracias por este gran seminario. Sin duda hay un trabajo enorme detrás de todo esto para poder estar aquí hoy. Estoy de acuerdo con que este cierre nos dé pie para seguir enfocándonos en la descolonización de nuestras miradas y territorios. Muchísimas gracias desde Argentina, Tierra del Fuego. Perdón, hago digamos, una mención a propósito de las compañeras que nos acompañan, que no, valga la redundancia, que nos acompañan en el seminario, y un poco para también contestar a la pregunta anterior. Fíjense que en el contexto de las personas mapuche en las ciudades, se consideraba que los saberes podían desaparecer o estar muertos y que los jóvenes no tenían ganas de aprender eso, ¿no? Y el proyecto de la Mapuescuela de Eugenia Calkin diciendo, pues nosotros vamos y vamos. Hace poco, siguiendo sus redes, vi que estaban haciendo empanadas con la corteza del pino o una parte del pino, que es una comida tradicional para las personas mapuche. Y estaban enseñándolo. O sea, es algo que se consideraba que no estaba. Hablarlo en la propia lengua, volver a tejer, teniendo casi todo en contra. Entonces, salidas se pueden encontrar. Rosa García Lobatón, que se encuentra en redes como Arácnida Textil y también nos dio una charla muy bella acá. Ella enseña cordonería andina desde Lima, ahora está entre Lima y Santiago, pero con un saber que le transmitió, aparte de su herencia y su corazón, una persona que estaba en Lima, emigrante, y que dijo, usted está tejiendo y yo eso lo sé. Y usted me enseña, le dijo ella, sí, yo le sigo enseñando, pero yo le enseño mientras trabajo y de vista, porque yo eso no lo sé escribir. Y se reivindicó ese saber y se está retomando y ella lo lanza en una convocatoria de pandemia con el contexto en contra, pero lanzando el conocimiento, y una de las frases con las que ella termina sus cursos es enseñen a quien quieran para que este conocimiento andino continúe. Entonces yo creo que siempre hay salidas y aquí hemos tenido ejemplos para eso también. Sofía comenta, buenas noches, muchas gracias por este seminario, me encantó. Quiero preguntarte cuál es la relación de las comunidades con quienes trabajaste con el ámbito académico. ¿Cómo se tejen estas resistencias con el mundo académico y si las personas con quienes trabajaste se interesan por tu tesis doctoral y postdoctoral? Una buena Pues yo he pregunta. tratado de mantenerme en contacto con las personas con las que trabajé, involucrarlas y mostrarles mi tesis, no la investigación postdoctoral, pero cuando hice la tesis doctoral, mostrarles a las personas con las que trabajé el material audiovisual, regalárselos y conversarlos con ellos, a ver cómo sentían ese trabajo que se había hecho. Fue bellísimo en la península de Yucatán, muy, muy sentido y muy cariñoso. Y con las personas con las que hice la investigación postdoctoral, que no es sobre este tema, es sobre la migración indígena TENEC de la zona norte de Veracruz hacia la zona sur de Tamaulipas, todavía mantengo una cercanía y siempre lo que trato de hacer es mostrar el trabajo, los resultados, ir y llevarlos al lugar. Creo que eso es una manera de reivindicarlo y buscar la manera en que la misma gente quiere aprender sobre lo que uno sabe de su experiencia histórica o de sus procesos socioculturales actuales. Zulema Benicio, muchas gracias a la organización y a todos aquí presentes por tejer todos estos saberes y darnos la posibilidad de crecer en comunidad. Aunque no he podido presenciar todos los encuentros, estoy muy agradecida de estar. Espero que pronto nos podamos reunir de nuevo en próximos proyectos. Escucharlas y escucharlos me ha inspirado a continuar en la lucha, en la resistencia y en la revalorización de nuestros saberes. Jaya Yaya, desde Jujuy, Argentina. De María Elena del Solar, se reconoce una iconografía compartida americana, especialmente en los diseños que refieren a la Madre Tierra. Priscila Inés Jara, Claudia, Giovanna y compañía, tremendas, gracias desde Chile por este encuentro tan valioso para nosotros los artesanos y artistas textiles. Eduardo Candelaria, felicidades. Giovanna, te consulto si existen enfoques de estudio. A ver, doctor, pues mejor abre tu micro y a ti si te podemos permitir porque estás ahí esperando el turno.
No has levantado la mano, pero lo creo que sí, creo que sí. Gracias, Claudia. Bueno, más que nada quería estructurar un poco mejor la pregunta y la voy a leer. Entonces, te consulto, Giovanna, si existen enfoques de estudio de las producciones textiles de los pueblos originarios de Abya Yala en los que se aplica el perspectivismo de Eduardo Viveiros de Castro como medio de abordaje para comprender de una manera alternativa o distinta los tipos de relaciones sociales que pueden llegar a establecerse entre los miembros humanos de una determinada comunidad y todos aquellos seres o agentes que habitan los soportes textiles que elaboran. Yo conozco desde hace, digamos, relativamente poco esta perspectiva. Creo que es esta perspectiva de relacionar el tejido con el medio donde se cultiva y esta, digamos, relación con la cosmovisión es más reciente. Porque antes se estudiaba mucho desde la arqueología, principalmente, los tejidos se estudian principalmente desde la arqueología. Yo soy politóloga y antropóloga, entonces le meto, y socióloga, entonces le meto como esta parte más de social, qué es lo que ocurre, pero hay otra parte desde el diseño. Esta parte que es más relacional con el medio ambiente es más reciente. Entonces, yo personalmente no conozco tanto estudios que hagan esto, pero sí he visto perspectivas que tienen en cuenta eso. Una de las personas que quiere hacer, que toma esa perspectiva en su texto es Sabina Aguilera, que no está con nosotros hoy porque está en Alemania y está 8 horas adelante, está en el futuro, pero lo que ve es como desde el cultivo de las plantas, la relación epistémica, la relación con la cosmovisión, todo eso tiene un sentido de vida que se expresa en el textil. Entonces son estudios que son más recientes, pero creo que es un buen camino para entender los saberes indígenas y creo que por ahí se pueden enfocar muchas personas que estén interesadas en ello. Yo solamente Tú puedes ubico los contestar parte de trabajos eso. de Esla Gru, por si los quieres revisar, Giovanna, pero me preguntaba ahorita si habría más para profundizar en ello, porque ciertamente me parece que es una vía de análisis que podría dar para mucho. Pero tú sí conoces, digamos, esa perspectiva. Digamos, ¿has visto más estudios a ese respecto o desde esta teoría? Mm, Pues bueno, ciertamente comento a Esla Gru, ella es brasileña, Ajá, ujú, sí. pero mezcla un poco el tema con el asunto de las quimeras de Warburg y las quimeras abstractas que menciona, que es para los tejidos de fibras en el Amazonas. Ujú. Claro, tal vez en el Cono Sur tengan más esa perspectiva ahora. Bueno, María Antonia Narváez, y esto está buenísimo porque vienen unas palabras que a ver cómo las voy a decir. Yo creo que mal, pero voy a hacer el mejor intento. Aprecio bastante tu presentación. Me gustaría resaltar que en el sur de Colombia existimos dos comunidades indígenas, Inga y Camenstá, que Ujú, compartimos ese tejido Sombiash en ujú. Camenstá y Chumbe en Inga, ambas fajas o cinturones femeninos. Los invito a conocer los procesos de documentación del Instituto Caro y Cuervo, redes oficiales Caro y Cuervo, aquí nos da toda la información, o también pueden conocer o contactarme en mi página de Instagram, @bingiok. Gracias por estos bonitos espacios del compartir de saberes. Continúo, hay más. Solo una pausita. Nos comentó Musco y Tizoy, y acá la diferencia con el Zombiash es mínima, tienen muchas figuras parecidas, pero son comunidades que son muy vecinas, están en municipios muy cercanos y digamos, enseñan mutuamente este tipo de tejido, pero ellos lo llaman Zombiach, lo dijiste todo muy bien, son los Kamsá, están en la misma región que el pueblo Inga. Es un poco más ancha y la faja y por eso tiene más hilos y por lo tanto se pueden hacer un poco más elaboradas las figuras. Eso, digamos, ya conociéndolo se nota, pero es muy cercano, muy interesante también conocer esta perspectiva. María Elena del Solar, gracias infinitas por la iniciativa. Giovanna, Claudia y Eduardo, hermosa convocatoria. Rosana, excelente evento. Gracias por resistir, por seguir creyendo y por ponerle hilos de colores a nuestros saberes. Un abrazo desde el Ecuador. Jacqueline López, el mal pago, el regateo que se les da a los artesanos y no nos ponemos a pensar en lo que cuesta elaborar una prenda, cansancio o tal vez carencias en los artesanos o escuchando de varios artesanos el ya no querer bordar porque no se les paga lo que vale la prenda. Y yo Julia, creo que una manera de descolonizarse uno mismo, una misma,
digamos, reconocer el trabajo de las otras personas y darse cuenta que, que nosotros mismos, cada quien, tenemos un pedacito porque es el mundo en el que vivimos, de ese tipo de racismos, de clasismos y de colonizaciones. Si nos damos cuenta es cómo los podemos romper. Y en esos pequeños actos es donde podemos reivindicar también esos saberes. En México se está difundiendo mucho el di no al regateo y Sí, los artesanos tienen su letrerito, di no al regateo, no se vale. no se vale. Alejandra del Ángel Romero, maravillosa presentación. Giovanna, muchas gracias por compartir tus conocimientos y reflexiones. Muy importante para la reflexión de la reivindicación de los saberes y sentires de las comunidades sobre los textiles. ¿Podrías platicarnos un poco más sobre esos sentires anclados al textil que te platicaron tanto hombres como mujeres? Y muchas gracias. Julia Morales Rendón, muchas gracias por haber asistido a todas las secciones y y todos los conocimientos que aprendimos en esta clase. Déjenme presente, porfi, Priscila, no sé. Los jóvenes, Ideri García, los jóvenes no gustan de usar o comprar estos textiles. Cada vez menos personas los compran, sea de máquina o de mano. Sigo con Romina, tengo un espacio que se llama el Club del Bordado. En Salta, Argentina, reivindico el textil y la trascendencia de los saberes ancestrales de mis abuelas. Muchísimas gracias por acompañarnos a aprender. Pilar Málaga, desde Perú, estoy aprendiendo diferentes técnicas en telar mapuche y mi profesora está en Concepción, Chile. Somos muchos que en este curso somos de diferentes lugares de Sudamérica. Guara, soy Guara desde Bolivia y al igual que muchos de ustedes decidí hacer resistencia a través del hilado. Siempre que salgo a la calle estoy hilando con mi pushka, quechua. Uso para ustedes. Coseché algodón blanco y café orgánico. Me empeciné en hilar la fibra de pochote y siempre voy regalando las semillas para ir sembrando y compartiendo el conocimiento, porque considero que este saber es una tecnología ancestral y moderna a la vez, porque si hilo no hay tejido y sin tejido no hay abrigo. Bueno, ya hasta sale la poesía y la rima. Hayaya, Guara, Hayaya, quiere decir que sea en buena hora. Gracias. Aquí terminan los comentarios y las preguntas. Giovanna, si quieres cerrar con algo, Eduardo, también tenemos unos minutitos. Pues con respecto al sentir que hay alrededor del textil, lo he ido mencionando, pero no solo yo creo que pues para cerrar es importante decir que cada una de las personas que se presentó acá y también digamos que investiga el textil, tiene como no solamente un sentir, sino un presentir, un presentimiento con el textil de valoración más allá de lo que comprendemos. Las personas indígenas de diferentes comunidades de Abya Yala lo sienten en su existencia. Nos lo mencionaban desde las fajas de Ecuador, también nos lo mencionaba María Elena del Solar con los textiles, o Olga Zulca o Eugenia Calquín, cuando ponen un tapete y un tapete que se hizo se pone en los pies y se conecta con el mundo y dice, este es mi lugar en el mundo y donde sea, yo me lo llevo. O cuando, como nos comentaba María Elena del Solar, me están diciendo que para ser indígena tengo que vestirme como algo, pues yo me he visto como algo, pero reivindico esos saberes porque tenemos que continuar caminando. Entonces el sentir indígena es diverso y es variado. Y yo creo que una de las cosas que hace la modernidad, que hace la colonia, que hace ese pensamiento, es de alguna manera tenerle miedo e irrespeto al mismo tiempo a la diversidad. Y lo que nosotros tenemos que cultivar es precisamente la apertura a esa diversidad. Ser indígena es muy diferente de acuerdo al contexto en el que vivimos y de acuerdo al lugar geográfico en el que estamos. Por eso hay mucha, digamos, tenemos que romper con ese esencialismo porque hay mucho de lo que creemos que tiene que ser una persona indígena porque nos parece muy bueno que se conserve así. Y en ese proceso atacamos mucho a los jóvenes sin querer y volvemos a ese edadismo y decimos, es que los jóvenes no quieren, es que los jóvenes no saben.
como a nosotros en las ciudades también los papás nos decían generacionalmente, es que no quieren leer un libro, es que no quieren sino agarrar la computadora, es que los tiempos van a cambiar, pero tal vez si escuchamos a los jóvenes, pues van a terminar haciendo cosas. Desde Reddit tenemos una parte que seguimos estas nuevas tendencias de los jóvenes para cantar nuevas músicas. ¿Qué van a cantar los jóvenes ahora? Van a cantar tal vez reggaetón, van a cantar, muchos cantaron rap, incluso hay un chico peruano, discúlpeme por no tener los nombres acá a la mano, pero está haciendo como lo que es el K-pop, pero en quechua. Una maravilla. Hay un par de compañeros mapuche jovencitos también que están haciendo canciones propias, pero con nuevas tradiciones. Está el grupo también ahí en el Putumayo con música bellísima que se llama Runacam, que es un poquito más movida que la música andina, que tal vez es más melancólica. Entonces yo creo que hay mucha transformación y pues no va a ser necesariamente lo que nosotros o nosotras pensemos que es lo más tradicional, porque la tradición la van a ir reivindicando. Entonces hay que tal vez pasar, pasar las batutas, ¿no? Como lo hicieron estos mem y estos hinchis diciendo, no somos los mayores los que podemos ser los sabedores, también va a ser una mujer y también va a ser un joven y vamos a ceder ese saber, pues así mismo nosotros vamos a decirle, bueno, ¿usted qué es lo que significa ser indígena y cómo lo reivindicamos? Y yo, ¿por qué estoy pensando que nada más hay una manera de ser indígena? Vamos más bien a reivindicarlo. Y si me parece bien la conservación, pues lo estudio desde donde pueda, si estoy en la academia, lo respeto desde donde pueda, si estoy en el sector comercial, lo difundo. Y bueno, también nos pueden seguir a nosotros en la red, a la Casa Coltan Gilitla en sus actividades para ir informándonos y difundir y decir el saber indígena está vigente, lo tratan de cortar, pero nosotros ahí estamos. Y ahí estamos desde los diferentes tipos de resistencia, aquellos más directos, aquellos más indirectos, aquellos de las mujeres, aquellos que también son una crítica a diferentes formas de ver la vida y que nos permiten amar esa diversidad y, bueno, continuar con estas trincheras de conocimiento. Gracias, Giovanna. Despidamos el seminario. Yo, bueno, pues más que agradecida con ustedes, todas y todos. Y bueno, Giovanna, contigo especialmente por habernos traído a todas estas personas del Cono Sur. Sensacional. Eduardo, también muchísimas gracias. Yo creo que fue un éxito sin lugar a dudas y sí, ya promete que estemos organizándonos próximamente para la siguiente etapa virtual, que es lo que creo que nos puede convenir a todas y a todos. Eduardo, ¿quieres decir algo? Claro que sí, pues más que nada agradecer a todos los participantes que nos dieron su tiempo y que se organizaron en sus actividades para poder estar como ponentes y también a agradecer a todos los asistentes que son bastante numerosos. No, creo que no habíamos tenido un seminario con más de 60 participantes que estuvieran presentes prácticamente en todas las reuniones, ¿no? Entonces sí, me parece que fue un éxito y pues bueno, ha sido un seminario que me ha dejado mucho conocimiento de producciones textiles que yo no sabía que existían, que no las había profundizado y también como mencionaban en los comentarios, pues que de cierta manera hay un hilo conductor que vincula a todas las producciones textiles de los pueblos de Abya Yala, ¿no? Entonces, yo me quedo con eso, que es muy valioso y con muchas ganas de seguir participando en ediciones subsiguientes de este seminario, que esperemos dure muchísimo tiempo más, ya que es muy importante darle difusión al quehacer textil de los pueblos indígenas y para ayudar precisamente a su conservación y a su resistencia, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, Claudia, Giovanna y todos los participantes. Ha sido un verdadero honor estar aquí con ustedes. Pues yo me uno a los agradecimientos. La verdad es que es un gusto volver a verles cada miércoles. Sabemos que nos vamos a extrañar, pero tenemos la promesa de hacer las siguientes versiones, además de las otras actividades que hace la Casa Col San Gilitla Ixba.
Les invitamos pues a que nos sigan en esas actividades, también a la red de estudios sobre resistencias indígenas. Seguramente tenemos cosas que les interesan. Muchísimas gracias a Claudia Rocha Valverde por aceptar este proyecto y por abrir las puertas de investigación en este tema, que no son pocos años los que llevas investigando y abriendo esos caminos para otras personas que venimos detrás. Gracias, Eduardo, por la certeza de tu participación, por el acompañamiento. De verdad que siempre muy bueno. Paola, que también está ahí detrás de cámaras organizando las cosas, y eso también es importante, esa parte del equipo. Anaí, que también con todas las dificultades técnicas nos ha apoyado. Y bueno, síganos para que nos podamos encontrar pronto por estos medios. Muchísimas gracias por participar cada miércoles, sacar el tiempo y sacar el ánimo para acompañar.